Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Estamos en la unidad 2, funciones vectoriales, y vamos viendo, estamos en la sección de longitud de arco, reparametrización de curvas, vectores unitarios, especiales y planos especiales en estas curvas. Acuérdate que todo esto está relacionado como con esta curva tan simple que se ve, ¿no? Ya te había dicho que esta sección está dividida en 4 partes. La primera parte ya la vimos en el video pasado. Ahorita vamos a ver estas 2 partes, la parametrización de curvas y la curvatura. Y en un momento más veremos el vector tangente, normal y binormal, junto con el plano normal, plano escalador y círculo escalador. Bien, este fue nuestro tema pasado, este es el tema de ahora. Reparametrización de curvas. El concepto de reparametrizar, pues ya hablábamos de un parámetro, se puede decir. Un proceso es parametrizar una curva y luego después de que ya la has parametrizado, te interesaría, dices, ya sé como la curva que corresponde la ecuación a esto. Una función vectorial en 3 coordenadas, ¿no? Si, oye, pero necesito una que me dé más propiedades precisas de ella. O algunas que no le veo desde la ecuación y la fórmula, ¿no? Y entonces lo que hacemos con la representación, o moverme yo sobre ella con ciertas propiedades. Bien, en esencia es que tú tenías tu parametrización inicial respecto a un intervalo. Entonces, si yo defino una función que vaya de este intervalo a este intervalo de manera biyectiva, es decir, que a nadie le toca 2 puntos, así uno con uno, y hago la composición de aquí hasta acá, entonces voy a tener la misma curva, ¿sí? Al componer, me voy por aquí y lo por acá, hago la composición, solamente que ahora podría irme a lo mejor más rápido o más lento, o en algunos tiempos iré más rápido y en otros más lento. Bueno, pues es en esencia lo que dice la reparametrización. Y esto está escrito aquí formalmente. Tenemos nuestra parametrización de una curva, función vectorial, y tenemos tu función escalar. Entonces definimos la representación de la curva r de t como la composición f seguida de w. O sea, es w aplicado a s. Este es mi nuevo intervalo, donde ahora me manejo sobre este parámetro s. Antes me manejaba sobre un parámetro t, ¿sí? Y ahora me voy a mover sobre un parámetro s. Pues esa es la reparametrización. Una definición más. Cuando nosotros tenemos una curva, ¿sí? Yo puedo, si la curva es más o menos suave, o eso es lo que quiero decir con curva suave, es que siempre puedo decir en cada punto el vector tangente. Esa es la definición de curva suave. Entonces, una representación de una curva se llama suave en el intervalo donde está definida si su derivada es continua y su derivada nunca es cero. Bueno, así se le llama lo que es una curva suave. Una nota. De cierta manera, cuando una curva es suave, no tiene esquinas agudas o cúspides, ¿no? Que de pronto mi curva se doble abruptamente, ¿sí? en este puntito, entonces no lo hay. Eso es una curva suave. Y una forma de medir qué tan suave es una curva es con el vector unitario, qué tanto cambia, que es lo que vamos a ver después. Y bueno, en este sentido, el vector unitario me va diciendo cómo va cambiando de dirección en cada momento, ¿no? Es lo que va diciendo. Bueno, veamos un ejemplo. Aquí te presento una curva clásica, que es la circunferencia. Viene en este sentido. Viene en este sentido. Y aquí está su parametrización. Bueno, ¿qué tal si yo uso estas 3 funciones? F de t igual a 2t, g de t igual a menos t y h de t igual a 2pi-t. ¿Sí? Y yo hago la composición de cada una de estas funciones con R. Entonces tengo 3 reparametrizaciones de mi misma curva o función vectorial. ¿Sí? Aquí tengo una, le llamé R1, R2 es cuando pongo la G,
Y R3 es cuando pongo 2πt. Veamos algunas de las observaciones o propiedades de esta. Mira, cuando aquí pone 2t, significa que vas al doble de velocidad. O sea que si esto recorrías en un tiempo 1, ahora en ese tiempo, mismo tiempo 1, ahora recorres el doble. Eso es lo que hace esta reparametrización doble t. La R2 lo que hace es que cambia de sentido. Con esta reparametrización, antes salíamos para acá, ahora hace que cambie de sentido. Cuando t aumenta, me voy recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj. Con la misma velocidad con que salía antes, pero ahora en sentido contrario. Y bueno, esta otra reparametrización con 2πt, sucede una cosa muy interesante. Eso ya habíamos pensado que le aumentaba la velocidad, este coeficiente, o le disminuye velocidad según pensemos. Y aquí lo que sucede es que la velocidad es 6 veces 2pi, un poquito más de 6. O sea que cuando tú antes pasaba un segundo, por ejemplo, por decir así un segundo, pues podría recorrer más o menos esto, por ejemplo. Pero ahora 2pi, en ese solo segundo, le da una vuelta completita. Eso es lo que hace esta representación. Pasemos a entender un poquito todas estas cosas y una representación muy especial antes de pasar a la definición. Bueno, voy a reparametrizar la circunferencia, ¿sí?, con respecto a la longitud de arco, ¿sí?, en la dirección t creciente. Y verificar en dónde estamos en estas puntas. Acuérdate que ya antes te había calculado la función longitud de arco. Bueno, pues para calcular la función longitud de arco, lo que hacemos es, pues derivamos mi función vectorial, es coordenada a coordenada, sacamos la magnitud de mi vector derivada, a propósito aquí faltó derivada, sacamos su magnitud, me da r. Como me dicen a partir de este punto P 1,0, entonces veo que eso se cumple cuando estoy exactamente en t igual a 0, estoy en el punto P. Así que cuando empiezo a calcular mi función longitud de arco, empiezo a calcular desde el punto P que me dijeron que es t igual a 0 hasta t de la derivada, me faltó aquí también esto, de la integral de la magnitud de la derivada, del vector derivada. Bueno, ya habíamos calculado que esto valía r, aquí está. Y entonces integro esta nada más con respecto a u, como aquí no hay nada, entonces simplemente me sale evaluar de 0 a t, una t y ya me quedó esto. De aquí despejamos la t y obtengo que pasa esta r dividiendo, queda sobre s. Ahora sí puedo sustituir esta fórmula en mi ecuación de aquí, ¿no? En lugar de t voy a poner s sobre r. Y ahora está parametrizada con respecto a s. Y aquí tengo s sobre r sobre r. Y ahora sí, esta reparametrización me sirve porque si tú me dices es igual a 1, entonces significa que exactamente cuando yo estoy a una distancia 1, me va a dar las coordenadas de he recorrido una distancia 1 sobre el arco, me va a dar las coordenadas de este punto. Si me pones es igual a 3, 4, en este caso estoy poniendo 4, cuando yo pongo aquí un 4, me va a dar las coordenadas de este punto cuando pasa el 4. Es por eso que es interesante esta reparametrización. Bueno, ya para cerrar, habría que calcular lo que acabo de decir. En este ejemplo es similar al anterior, pero ahora es en el espacio. Nótese que este es una espiral, ¿sí?, sobre el eje de las zetas, o sea, así va creciendo, ¿no? Bueno, de una manera más bonita. Pero. Entonces voy a calcular de nuevo la función longitud de arco, derivo mi función vectorial, calculo su magnitud, verifico en qué punto de comenzar, en qué valor de t, en este caso sería de no t igual a 0, y calculo así la función vectorial, ¿no? La integral de 0 a t de
la norma del vector derivada. Sustituyo. Y el último, como no hay aquí ninguna t, pues nada más pongo t. Es t evaluada de 0 a t, pues ya nada más pongo t. Si yo despejo aquí la t, me sale esto, ¿sí? Y lo sustituyo en mi función, mi espiral, obtengo esta expresión, r coseno, aquí nomás puse lo que valía t antes, lo que valió, sacamos de t, y aquí, ¿no? Entonces esta nueva reparametrización lo que va a hacer es que según ponga yo el valor de ese aquí, o aquí, y entonces me muevo en la espiral y me da las coordenadas del punto. Si, oye, muévete 10 metros, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me da las coordenadas de este punto. Bien. Cerramos esta parte con este desafío, que es nada más aplicar sistemáticamente lo que te acabo de platicar. Pasemos al siguiente tema. Curvatura. Ese concepto es poquito denso, pero vamos a platicarlo con detalle. Entonces, a mí me gustaría saber que al moverme sobre esta curva, ¿sí?, ¿cuánto se está doblando? ¿Y cómo mido cuánto se está doblando? Bueno, si yo me muevo con la curva de un pedacito de aquí a otro, yo quiero saber cuánto cambió de aquí o acá, ¿no? A lo mejor aquí puede ser un cambio muy pequeño, pero aquí puede ser muy grande, ¿no? Porque de pronto dices, oye, voy como en esta dirección, pero apenas me muevo poquito y ya voy de bajada, ¿sí? Ah, bueno, pues esto de qué tanto cambio de dirección o cuánto se dobla mi curva se le llama curvatura. Y no es otra cosa sino calcular la razón de cambio del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. A ver. Bueno, aquí está escrito. Vamos a platicar un poquito sobre lo que hice. Cuando dice razón de cambio, razón ya significa división, ¿sí?, de cuánto cambia el vector tangente respecto a la longitud de arco. Entonces, tengo aquí un vector tangente, más o menos así. Me muevo un poquitito y tengo otro vector tangente. Puedo hacer la resta de estos vectores y dividir entre esta distancia. Y eso me da un aproximado de mi razón de cambio. Pero yo quiero la razón de cambio instantánea. Y eso usamos el concepto de derivada. Entonces, esta razón de cambio viene dado por esta derivada, este cociente, perdón, razón de cambio de la longitud de arco, del tangente respecto a la longitud de arco, instantánea, ¿no? Por eso está como la derivada. Y como pide la magnitud, ponemos esta norma. Aquí lo explico ligeramente, como si yo graficara desde un punto todos mis vectores unitarios, ¿sí? Aquí estoy, por ejemplo, el primer vector unitario T0 está así. Después no hay muchos cambios. En el amarillo sí cambios. Después si tú dices, mira aquí, en la parte azulita, estaba en un segundo aquí y apenas al otro segundo ya cambié muchísimo. Bueno, pues esta razón de cambio, de cuánto cambia mientras estoy variando la distancia, porque me voy recorriendo sobre ella, es la curvatura. Unas observaciones. Bueno, la curvatura en un punto dado es la medida de lo rápido que cambia la curva en dirección de ese punto. Eso lo acabo de decir de varias formas. En este caso, se usa también la longitud de arco para que sea independiente de la parametrización o para que sea una parametrización especial, ¿no?, que es la distancia, en este caso de unidades de longitud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como el vector tangente tiene una longitud constante, ¿sí?, solo cambios en la dirección, o sea, acuérdate que un vector tiene magnitud, ¿sí?, de aquí a aquí es la magnitud, tiene dirección, aquí está el ángulo alfa, que es la dirección,
y sentido, ¿no? Si está la flechita para arriba o para abajo. Bueno, lo único que me interesa son cómo contribuye en los cambios de dirección. Veamos unos teoremas. El primer teorema es que podemos calcular la curvatura de manera muy simple. Esto sale de unos pequeños cálculos, pero mira, tú calculas el vector unitario, lo derivas, le sacas su magnitud y lo divides entre la magnitud del vector derivada. Y eso va a ser una media curvatura. No voy a los detalles aquí, pero ojalá y se anime alguien a calcularlos. Otro teorema, casi igual de simple, pero un poquito más complicado de calcular, es que yo puedo calcular la curvatura calculando las puras derivadas de mis vectores, de mi función vectorial. Primera derivada, segunda derivada, producto cruz, calculo la magnitud, todo entre el cubo de la derivada de mi función vectorial. En el caso que si tuviéramos una función escalar, o sea, de RNR, ¿sí? La fórmula es esta, ¿sí? La curvatura se mide como la doble derivada, el valor absoluto de la doble derivada entre esta expresión de aquí a la 3 medios. Veamos unos ejemplos. Bueno, aquí te muestro una circunferencia y te voy a probar que tiene curvatura constante. Y sí, de cierta manera, ¿no? Y intuitivamente se ve. Entonces, para empezar, para decir si la definición está bien. Bueno, el proceso es normal. Calculo de mi función el vector derivada. Calculo de este vector derivada su norma. Para calcular el vector tangente unitario, divido el vector derivada entre su norma. Pues desaparece en la derivada aparece esta R. Y ahora lo derivo, ¿sí? Aquí está su derivada. La derivada del seno me da coseno, el coseno me da seno. Aquí va un menos. El coseno es menos seno. Aquí va un menos. Bueno. Le calculo su magnitud a pues resulta que me dio 1. Y entonces, usando esta fórmula, ¿sí? De las que acabamos de ver, este de aquí fue este 1 que acabamos de calcular. Este de acá es el R que ya habíamos calculado acá y me dio que su curvatura vale un ultra R. Esto es un poco sorprendente, ¿no? Entonces quiere decir que si tengo una circunferencia muy chiquitita, por ejemplo de una décima, de una décima de metro o un decímetro, entonces 1 entre 10, entonces su curvatura vale 10, o sea, 1 entre una décima, ¿sí? Si el radio vale una décima, 0.1, entonces su curvatura va a ser 10, o sea que está muy doblada, ¿no? En cambio, si tengo una circunferencia, vamos a ir de radio 20 o 100, ¿sí? A la hora de poner este 100 aquí, pues me sale que su curvatura es casi nula, ¿no? O sea, no la puedo ver casi. Veamos este otro ejemplo. En este caso, te muestro esta parábola. Y igual a x cuadrada, muy clásica. Y bueno, vamos a calcular su curvatura a través de la última fórmula que vimos de curvatura. Y bueno, dice, y calcula la curvatura en estos 3 puntos, ¿sí? Bueno, pues por la fórmula dice, pues derivas una vez, derivas otra vez. Esa es la fórmula de curvatura y ahí está, ¿no? Ahora, si quiero calcular en estos puntos cuánto vale, pues evalúo. El primero es, pues, por ejemplo, evaluado el P en 0. Y bueno, su curvatura vale 2. Eso quiere decir que aquí la curvatura es 2. ¿Sí? O sea que está bastante doblado. En cambio, en K igual a 1, que sería como por aquí, pues casi no está doblado, ¿verdad? Pues mira, dice que su curvatura vale 18 centésimas. Si me alejo al número 2, por acá, pues su curvatura ya vale 3 centésimas. O sea que ya casi es como una recta, ¿no? Y bueno, con eso también podemos afirmar que entre más grande crece x, este número se va a 0, o sea que la curvatura se hace nula, ¿no? En un momento las parábolas están casi planas como una recta. Cerramos esta sección con este desafío. Te comento que en la siguiente sección veremos estos temas. Te felicito por tu dedicación de nuevo.
Y recuerda de escribir todas tus preguntas, dudas, observaciones y comentarios. Hasta luego.